Sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Los argelinos votan este jueves para elegir a su nuevo presidente. ¿Quiénes son los candidatos? Más que hablar directamente de los candidatos, primero teníamos que decir a quién deben sustituir, porque no hay un presidente en funciones, hay un presidente dimitido. Por lo tanto, bueno, el presidente en funciones, que es el vicepresidente del país, que asumió el cargo, pero están sustituyendo al que fue presidente durante 20 años, que es el eterno Abdelaziz Bouteflika. Y digo eterno porque, aparte de 20 años de presidente del gobierno, en 4 mandatos, presidente del gobierno y ministro de Defensa, todopoderoso, ha ocupado numerosos cargos a lo largo de su vida política en Argelia, ¿no? Ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Juventud y Deportes. Un año, incluso en los años 70, fue durante un año presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, y empezó su carrera a los años 50-60 en la guerra de independencia contra Francia, ¿no? Igual es una persona de 82 años, ¿no? Y es esta persona que se le obliga a dimitir en el mes de abril por las protestas que lleva ya muchísimos meses sufriendo el país, más de un año, en esta nueva primavera árabe, que ya veremos si también lleva un otoño islamista o no. Y es en este marco donde esos candidatos tienen que ser elegido uno de ellos. Ten en cuenta que todos son de los suyos, y entendámonos, hay 3 que son de hombres de Bouteflika, que han sido, 2 de ellos fueron primeros ministros bajo su presidencia, otro fue ministro, con lo cual es evidente que son sus hombres, aunque se intentan desmarcar de su legado, pero son hombres suyos. Y otros 2 sí que son opositores, han estado siempre en la oposición, pero están considerados los 5 están considerados por el grueso de la población como parte del establishment político que ha llevado a Argelia a la situación actual. Estas elecciones estaban previstas primero para el 18 de abril y luego fijadas nuevamente para el 4 de julio. ¿Por qué se han retrasado hasta ahora? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues tocaba en abril, el 18 de abril, tocaban las elecciones habituales, algo normal, tocaba elegir al nuevo presidente, y Bouteflika, contra bastante pronóstico, se volvió a presentar a la reelección, ¿no? Esto lo hizo en febrero, quería presentarse a su 5º mandato, y bueno, esto es algo que detonó las protestas masivas de la población. En febrero, en marzo, se vio obligado a retirar su candidatura y pospuso las elecciones, con lo cual las pospuso para julio. No le sirvió de nada porque en el mes de abril las protestas continuaron y lo que hizo fue dimitir antes de tiempo. Con lo cual tenemos un presidente que ha dimitido y unas elecciones que están marcadas para julio. Lo que pasa es que el Consejo Constitucional, en el mes de mayo, declaró que, primero, no tenía candidatos, solo había 2 candidatos y eran outsiders, no eran miembros del establishment habitual del país, no eran los políticos como los que ahora se presentan, lo cual no gustó tampoco a la población, que está fuera la excusa. Hay 2 candidatos, ¿no? Podrían haberse llevado a cabo las elecciones. Y la segunda que dijo es que tenía imposibilidad material de organizar las elecciones en tan poco tiempo. Así que se han vuelto a posponer hasta el día de hoy, hasta el 12 de diciembre, que, bueno, contra viento y marea y bastante pronóstico, se están produciendo. Este movimiento ciudadano que ha llevado a cabo todas estas protestas rechaza esta celebración de elecciones. ¿Por qué? Bueno, la gota que colmó el vaso, la hemos comentado antes, es el intento de reelección, la presentación de la candidatura de Bouteflika, que además se le consideraba un presidente fantasma. Desde hace 6 años que había sufrido grave enfermedad y es permanentemente hospitalizado, ausencia casi total de apariciones en público. Claro, es un presidente que dices, bueno, ya cuando lleguen las siguientes elecciones le cambiamos y no se retira antes. Pero no solamente no se retira, sino se presenta otra vez. Y esto para muchos fue considerado una humillación, un insulto, ¿no? Y es lo que detonó las protestas. Pero las razones de fondo van mucho más allá y, de hecho, una vez que ha dimitido, teóricamente las protestas deberían haberse acallado y, sin embargo, han continuado masivamente. ¿Por qué? Porque, y esto nos va a sonar de todo lo que estamos hablando las últimas semanas, recientemente sobre todo, hemos hablado en Bolivia y en Chile, pero hemos hablado también en esta casa del Líbano, de Irán, de Irak, en todo el mundo, el norte de África, Oriente Medio. Se está viendo y nos van a sonar las causas, ¿no? La primera es la falta de oportunidades para tener un trabajo, para tener una casa, para formar una familia, ¿no? La segunda es, en este caso sí que es bastante particular, es el monopolio de los recursos naturales. Recordemos que Argelia es un gran productor de petróleo, unas enormes reservas de petróleo,
y el monopolio estatal de los recursos naturales, ¿para qué? No para el bienestar del pueblo, sino para pagar ese sistema clientelar que les garantiza al Estado la subsistencia, la estabilidad, con lo cual estás pagando estabilidad pero no estás pagando progreso ni oportunidades a tu gente, ¿no? Y luego la enorme corrupción que este Estado clientelar naturalmente produce, una enorme corrupción que no solamente, y eso es lo que aquí quizás es distinto, no solamente del gobierno, es de todo el sistema político, incluida la oposición, que se consideran porque se benefician igualmente de esta corrupción, con escándalos que salpican continuamente y cada vez más grandes, ¿no? Uno de los temas principales es limpiar el poder, limpiar le pouvoir, que llaman, utilizando, ya que era una colonia francesa, utilizando el francés, le pouvoir. Y le pouvoir incluye a los 5 candidatos que se presentan, con lo cual la situación es un poco complicada. ¿Estos comicios van a permitir lograr una mayor estabilidad política, social y económica en el país? Pues deberían, son elecciones, venga, vamos a solucionar los problemas, ¿no? La realidad es que hay un boicot masivo de una gran parte de la población a estas elecciones, por medio de estas protestas. Se prevé ya que va a haber una enorme abstención porque las encuestas que está haciendo, las valoraciones que se están haciendo de abstención, no de aquí en cuál de los 5 candidatos, que quizás es lo de menos se va a votar, lo importante de estas elecciones es la abstención. Y la abstención ya superaba con creces esta tarde a la abstención de las últimas elecciones. Tengamos en cuenta que las últimas elecciones tuvieron un nivel de voto de una participación del 50,7%. Con poco que baje ya vamos a estar por debajo del 50%. Y si baja mucho, porque la abstención es algo que está siendo bastante seguido, se podría considerar, que es lo que quieren los que están boicoteando estas elecciones, considerarlas oficialmente ilegítimas, porque no están representando ni siquiera una pequeña parte de la población. Por lo tanto, se podría llegar a la situación de tener que repetirse las elecciones o de que el candidato electo se vea en la obligación moral y práctica de volver a convocar nuevas elecciones, ¿no? Con candidatos ya de fuera del establishment político habitual. Así que estas elecciones, yo creo, lo más importante en estas elecciones es ver qué va a pasar. Probablemente los resultados no se tengan hasta mañana, no como ocurre generalmente en países occidentales, aquí no se tendrán probablemente hasta mañana. Y el otro gran peligro que hay es que esto derive en islamismo, en yihadismo, en guerra civil. Lo hemos vivido ya en Argelia. Es verdad que a priori estas manifestaciones, estas protestas no están copadas ni utilizadas por el islamismo, pero no sería de extrañar que después intenten recoger los frutos del árbol que otros mueven. Luego hay que seguir muy de cerca la situación islamista en el país. Precisamente 9 personas han muerto tras un nuevo ataque de un grupo yihadista a una base militar en Somalia. ¿Quién es este grupo yihadista de Al-Shabaab? Bueno, Al-Shabaab es muy conocido ya para todos nosotros, yo creo que a estas alturas. Significa, el nombre largo es el movimiento de jóvenes mujahidines y afortunadamente para ellos lo lidera el segundo jefe. Digo afortunadamente porque estos grupos suelen estar ya por el cuarto, quinto, sexto jefe, pero les cuesta matarles, ¿no? El fundador se le mató en 2014 por un ataque norteamericano y ahora mismo está el segundo jefe que han tenido, Ahmed Umar, al mando. Es un grupo yihadista clásico, como puede ser Boko Haram, Al-Qaeda, Estado Islámico, es todo lo que todos podemos tener en la retina de la memoria, ¿no? Simplemente que este opera desde Somalia. Y no opera solamente en Somalia, principalmente en Somalia y en Kenia, pero también en Tanzania, en Mozambique, e incluso cruzando el charco en la guerra civil de Yemen. Fue creado en 2006, en el ambiente guerra civil o posguerra civil de Somalia. Y cuando en 2011 perdió el poder de la capital, que llegó a tener el poder en Mogadiscio, en la capital, cuando perdió el poder, juró obediencia, se aproximó a Al-Qaeda y juró obediencia a Al-Qaeda, aunque la relación ha sido un poco tumultuosa y tormentosa con Al-Qaeda, pero bueno, se le considera en la órbita, aunque también con buenas relaciones con Boko Haram, con el Estado Islámico, dependiendo de las operaciones que quiera llevar a cabo y la desestabilización. Cuenta con unos 8.000 militantes, que se dice fácilmente, y es muy mortífero. Todos recordamos, yo creo, el ataque al centro comercial Westgate en Kenia, que dejó 67 muertos en 2013. El campus de Kenia, donde mató en un ataque
que duró varias horas, a 148 principalmente estudiantes, ¿no? También en Kenia estamos hablando, ¿no? En 2016, cuando atacó un campamento de soldados keniatas matando a 200 de ellos. Estamos hablando de atacar una instalación militar con hombres armados, ¿no? En 2017, el brutal atentado con camión bomba en Mogadiscio, su propia capital, donde está su gente, donde murieron 587 personas por la explosión de ese camión bomba. No quiero hablar ya de los amputados, heridos y demás. Y en enero de este mismo año murieron 21 personas en el ataque a un hotel, que es algo bastante típico de este grupo, ataque a secuestro primero y después, o sea, ataque, secuestro y después asesinato de clientes de hoteles, como ha ocurrido ahora en este caso, en uno de los dos ataques que comentabas. Con todos estos ataques, intentan demostrar su capacidad para atacar zonas que están controladas por el gobierno. Totalmente. El objetivo es degradar la habilidad del gobierno para proporcionar seguridad y desarrollo al país. Hay que recordar que Somalia sufre desde el inicio de la guerra civil una gran carestía de prácticamente todo lo que nos podemos imaginar, por lo tanto hay una crisis humanitaria intermitente, latente, hay momentos que es más activa, menos, pero hay una gran situación de problema, de crisis humanitaria, ¿no? Y ellos quieren bombardear todo eso porque cuanto más destruyan el Estado, más tienen primero la posibilidad de que sea un Estado fallido, como lo han vivido anteriormente, y por lo tanto tomar el poder, y también porque se echa la culpa al gobierno. Si el gobierno no te da lo que tú necesitas, porque es el gobierno el que tiene que proporcionarlo, la culpa al final es el gobierno y tú te beneficias de ese hastío de la población, ¿no? ¿Y por qué tanto ataque a Kenia? Pues porque Kenia, desde que se empezó a involucrar a Estados Unidos, lo hizo a través de Kenia, donde tiene sus bases, tiene los hombres, su zona segura, y donde el gobierno y el ejército keniata también participa, con lo cual, como venganza y también para obligar al gobierno keniata a abandonar la lucha contra ellos mismos. Desde el año 1991, Somalia vive un estado constante de conflicto y de caos. Sí, desde el año 91 que empieza la guerra civil en Somalia, que la convirtió en muy poquito tiempo en estado fallido, gobernada por señores de la guerra, por piratas, terroristas, islamistas y todos recordamos la intervención fallida en la época Clinton de Estados Unidos y Naciones Unidas y de la ONU y de Naciones Unidas. Recordamos el libro y la película Black Hawk derribado, ¿no? Pues todo eso es en ese ambiente, ¿no? En el año 2000, después de 9 años de guerra, se empieza a conformar lo que es el actual Estado somalí, el gobierno nacional de transición, que luego dio paso al gobierno federal, porque ahora mismo Somalia está constituido como una federación, que se empezó a enfrentar a partir del año 2000 a la Unión de Tribunales Islámicos, que era el gran enemigo que agrupaba a esos señores en la guerra, ¿no? Se acabó con ellos, pero de ahí surgió Al-Shabaab, que era el brazo armado de los tribunales islámicos, se quedó como único resistente de ese yihadismo, y lo que ha demostrado es ser casi más mortífero que la peor época en la que dominaban los tribunales islámicos, ¿no? Ya en 2012 se recuperó ya la capital y gran parte del país por el gobierno somalí, pero repito, una buena parte de las zonas rurales está en poder de Al-Shabaab, desde donde lanza estos ataques mortíferos en su país, en Kenia, en todo lo que se mueve alrededor, siendo uno de los grupos terroristas más mortíferos del mundo y sin visos por ahora de poderse acabar con ellos, ni mucho menos. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.